Jueves 21 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos regala un bello pasaje del que podemos sacar tres enseñanzas. Primero, ¿das noticia de lo que Jesús hace? Segundo, ¿cuál es la barca de Jesús? Tercero, las estrategias del demonio. Vamos con el primer punto. ¿Das noticia de lo que Jesús hace? El Evangelio nos cuenta que todo Israel e incluso pueblos paganos conocían a Jesús y venían donde Él. ¿Por qué? Porque habían tenido noticia de Jesús. ¿Cuántas personas habrán contado a otros lo que Jesús había hecho en sus vidas y en las vidas de los demás, que todo el mundo quería venir a verle? En eso consiste la evangelización, en dar noticia de lo que Jesús hace. En primer lugar, de lo que Jesús hace en tu vida. ¿Tú estás dando noticia de lo que Jesús ha hecho en tu vida? Es el primer mensaje de evangelización. En muchas ocasiones nos encontramos a personas que temen evangelizar porque no se sienten muy bien preparados teológicamente. Y es muy bueno tratar de prepararnos cada día más, pero con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ya tenemos material para evangelizar. Podemos contar testimonio de lo que era mi vida antes de Cristo y de lo que es mi vida ahora que conozco a Cristo. Debemos dar noticia de lo que Jesús hace también en los demás. Cuando vemos la obra de Dios manifestada en otras personas, esos testimonios de otros nos sirven también para evangelizar, porque finalmente lo que nos interesa es que todo el mundo conozca lo que Jesús hace en mi vida y en la de todos. No hay algunos pocos escogidos por Jesús a los que Él destina a sanar, sino que Jesús quiere llegar a todos, los sana a todos, siempre y cuando abramos el corazón. Y esto hay que proclamarlo, hay que contarlo. También hay que contar lo que ha hecho en el mundo. Y entonces acá ya tenemos que tratar de esforzarnos por educarnos, por formarnos, por conocer más las Escrituras, para contar a todo el mundo la doctrina de Cristo, que Dios se hace hombre, se encarna en las entrañas purísimas de la Virgen María y nos salva del pecado muriendo en la cruz para luego resucitar y subir al cielo. Debemos conocer la esencia del mensaje cristiano para poderlo proclamar. Debemos dar noticia de lo que Jesús hace. En primer lugar, entonces, hay un llamado a evangelizar. Ya no solo los sacerdotes, ya no solo los misioneros, ya no solo las religiosas, ahora todos los laicos tenemos necesidad de evangelizar a un mundo que cada día se hunde más en la miseria del pecado. Segundo, ¿cuál es la barca de Jesús? Nos cuenta el Evangelio que las personas que venían de todas partes querían tocar a Jesús para que Él les sanara. Estaban a punto de aplastarle. El Señor pide a los discípulos una barca. Aparece entonces Jesús, los discípulos y una barca. Aquí hay una figura bellísima de la iglesia. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso Jesús no podía dejarse tocar por todos? Pues lo que hubiera sucedido es que unos pocos más fuertes o tal vez con mayores privilegios hubieran podido estar cerca de Jesús, pero el resto, la gente pobre, la gente humilde, la gente sin fuerzas, los enfermos, no hubieran podido siquiera tocarle, no hubieran podido siquiera escuchar su mensaje. Entonces Jesús subió una barca para que su mensaje llegue a todos. Repito, es una figura de la iglesia,
porque el Señor instituyó la iglesia para que el Evangelio llegara a todos, para que no fuera el Evangelio simplemente el patrimonio de unos cuantos iluminados, de unos cuantos que tenían un conocimiento especial, de unos cuantos letrados, de unos cuantos que guardarían y acapararían para sí el conocimiento del Evangelio, sino que Jesús quería que llegara a todas las personas. Y por eso hay un signo de orden en el Evangelio. La iglesia predica el Evangelio, pero para ello utiliza orden. Hay estructuras, hay una institución visible. Recuerden que la caridad sin orden es destructiva y el orden sin caridad es infértil. Se requiere caridad, pero caridad en el orden. Esto es lo que hace la iglesia. Hay una estructura, hay una jerarquía, hay unos discípulos, hay unos apóstoles, sus sucesores fueron los obispos, luego nombran ellos unos sacerdotes, hay unas diócesis, hay una estructura. ¿Para qué? Para que el mensaje del Evangelio llegue a todas partes. Entonces, esta figura de la barca expresa muy bien la realidad de lo que hace la iglesia. Cristo hubiese podido estar caminando por todo el mundo. Entonces los medios de comunicación estuvieran siguiéndole. Hoy está en un país, mañana está en otro, hoy está en este monte, mañana está en aquel. Pero el Señor quería estar en todos los lugares a la vez y por eso fundó la iglesia. Para que allí donde se celebre la Eucaristía pueda ir cualquier fiel a encontrarse con Cristo. Tercero, las estrategias del demonio. El Evangelio termina diciendo que los demonios reconocían a Jesús como Hijo de Dios, pero Él les ordenaba severamente que no lo dijesen. Y aquí tenemos que entender la psicología del demonio, cómo actúa el demonio. Y normalmente el demonio nos tienta por extremos. Así entonces, un extremo sería que el demonio dijese que Jesús no es Dios, negando su divinidad. Pero el otro extremo que nos presenta hoy el Evangelio es reconocerle como Hijo de Dios, pero para suscitar una sobreexaltación mesiánica. Es decir, reconocer la divinidad de Cristo de manera imprudente para que el pueblo se sublevara contra Roma, se sublevara contra sus autoridades religiosas y de esa manera Jesús no pudiese seguir predicando y anticipar la muerte de Jesús. Entonces, la estrategia del demonio era precisamente esa sobreexaltación mesiánica. Por tal razón, Jesús le prohibía que hablara. Es lo que se conoce como el secreto mesiánico. El Señor está apenas iniciando su ministerio público y todavía tiene mucho que predicar, todavía tiene mucho que formar a los apóstoles y por esta razón se debe evitar toda sobreexcitación mesiánica que pudiera anticipar su muerte. Jesús aquí nos está enseñando el discernimiento de espíritus. Muchas veces nosotros creemos que basta con hacer el bien, que basta con decir la verdad, pero el Señor nos enseña que se requiere prudencia, que hay maneras de decirlo, momentos de decirlo. Y el demonio se estaba aprovechando de una verdad para tratar de generar un mal al Evangelio de Cristo. Recordemos entonces, primero, das noticia de lo que Jesús hace. Segundo, ¿cuál es la barca de Jesús? Tercero, las estrategias del demonio. Como compromiso, yo quisiera invitarles para que elevemos hoy una oración por la Iglesia. Ojalá un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, por el Papa, por la Iglesia, en un momento donde esta barca está siendo fuertemente tribulada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.